operativo tenía la misión de asegurar un punto clave dentro de la estrategia de seguridad, una jugada que para las fuerzas del orden parecía un movimiento maestro dentro del tablero del narcotráfico, pero que para los integrantes del cártel fue un ataque frontal a su dominio. La incautación de vehículos, armas y otros recursos no solo representó una molestia para esta facción criminal, sino que también se convirtió en la chispa que encendió un intenso intercambio de fuego. En cuestión de minutos, un convoy de sicarios interceptó a las autoridades en medio del paraje, desatando una escena de alto impacto. Disparos resonando por todas partes, vehículos con las huellas inconfundibles de una lluvia de balas y un estruendo ensordecedor que, en ese instante, era la única constante en un ambiente de puro caos. Aunque la acción parecía sacada de un guión de Hollywood, aquí no hubo pausas para descansar ni dobles de riesgo que protegieran a los verdaderos protagonistas. Este topón, como se le conoce en el argot local, no es ninguna novedad en Sinaloa, pero dejó en claro dos cosas fundamentales. Primero, que los chapitos no están dispuestos a ceder ni un milímetro de su dominio sin ofrecer resistencia. A pesar del violento episodio, las fuerzas de seguridad lograron retirarse tras cumplir su misión. Claro, no sin sufrir consecuencias. Vehículos perforados como si fueran queso suizo y una tensión palpable que seguramente sigue acompañando a los elementos en cada incursión en estas zonas. Bajas significativas, según el discurso oficial, ninguna, aunque las imágenes de los vehículos destrozados cuentan otra historia. Lo cierto es que el mensaje quedó más que claro para ambos bandos. Esto no es un juego y nadie está dispuesto a retroceder. Por su parte, Archibaldo Guzmán, conocido por ser un estratega astuto, seguramente tomó nota de lo sucedido. Para él, este episodio no es solo un enfrentamiento más, sino una advertencia de que la disputa por el control del territorio no se libra únicamente en el campo de batalla, sino también en movimientos calculados y tácticas encubiertas. Cada operativo de las autoridades es un desafío directo a su liderazgo que no se fundamenta en el valor, sino en la habilidad de manipular y moverse entre las sombras. Y si hay algo que caracteriza a los chapitos es que no suelen dejar pasar este tipo de afrentas sin respuesta. Más allá de este choque específico, lo ocurrido también nos ofrece una visión más amplia sobre la dinámica de poder en Sinaloa. Mientras el gobierno intenta recuperar el control de una región donde, por décadas, los cárteles han sido la verdadera autoridad, enfrentarse a un grupo con semejante capacidad de respuesta es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Cada paso que se da parece generar una reacción aún más violenta, y mientras estas dos fuerzas chocan, ¿dónde queda la población? Como siempre, atrapada en medio del fuego cruzado. Los habitantes de las comunidades cercanas no solo tuvieron que soportar el sonido de las balas y el miedo de convertirse en víctimas colaterales, sino que también deben enfrentarse a la dura realidad de vivir en una zona donde la seguridad es más una ilusión que una certeza. Porque al final del día, cuando los vehículos blindados se retiran, los cárteles siguen ahí, dejando claro quién manda realmente. Este enfrentamiento no es un hecho aislado, sino una pieza más dentro de un relato mayor que se desarrolla no solo en Sinaloa, sino en varias regiones del país. En México, el narcotráfico sigue siendo el villano omnipresente en la historia, y aunque los operativos gubernamentales puedan registrar algunas victorias ocasionales, la guerra en sí está lejos de llegar a su fin. El eco del fuego cruzado en Sinaloa no solo deja casquillos esparcidos en el pavimento, sino también una estela de miedo y desesperanza entre la población. En este conflicto, mientras las fuerzas de seguridad y los chapitos se disputan el control del territorio, los habitantes locales se enfrentan a una situación que parece una broma de mal gusto sin un final claro. Imagínate ser un campesino en una comunidad cercana al lugar del enfrentamiento. Sales por la mañana a revisar tus cultivos y, en lugar del canto de los pájaros, lo que escuchas es una ráfaga de disparos. Y lo peor es que, aunque logres sobrevivir el día, la noche no te garantiza tranquilidad. En estas regiones, el fuego cruzado no es una metáfora, sino una amenaza constante.
Pero no nos equivoquemos, el problema no es solo la violencia en sí, sino la incertidumbre que deja tras de sí. Porque cuando el convoy de las fuerzas especiales se marcha, el control de la zona no pasa a manos del Estado, sino que regresa a los mismos grupos criminales que, como administradores del terror, se encargan de recordar a todos quién sigue gobernando. Los enfrentamientos pueden terminar, pero el miedo permanece, mientras la población intenta seguir con su vida cotidiana, consciente de que la violencia es una sombra que nunca se disipa por completo. Porque, aunque los titulares anuncien operativos exitosos y decomisos millonarios, la realidad en las calles cuenta una historia distinta. Para quienes habitan estas zonas de conflicto, el narcotráfico no es solo una organización criminal, sino una estructura paralela de poder que impone sus propias reglas, castigos y métodos de control. El gobierno insiste en que su estrategia avanza, pero los hechos demuestran que cada victoria es efímera. Cada decomiso, cada captura de un líder importante, es respondido con un reacomodo de fuerzas que solo desplaza el problema en lugar de erradicarlo. Es un ciclo interminable en el que la violencia se recicla, adaptándose a los nuevos desafíos, mientras la población sigue siendo el daño colateral. Los enfrentamientos en Sinaloa y Chihuahua no son incidentes aislados, son parte de una guerra silenciosa que se libra en distintos puntos del país, donde el Estado y el crimen organizado disputan no solo el territorio, sino el control sobre la narrativa del poder. En algunos casos, el mensaje del narco es más claro y contundente que el de las propias autoridades. Aquí seguimos y no nos vamos. El operativo en la carretera rural, que parecía una ofensiva sorpresiva, terminó revelando la capacidad de respuesta inmediata de los cárteles. No es casualidad que grupos armados aparezcan en cuestión de minutos, listos para defender su territorio con una logística envidiable. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad deben lidiar con limitaciones de recursos, burocracia y protocolos que muchas veces les impiden reaccionar con la misma rapidez. A pesar de los esfuerzos por desmantelar las estructuras criminales, la influencia de los cárteles sigue presente en todos los niveles de la sociedad. No solo controlan el tráfico de drogas, sino que han infiltrado sectores clave, desde policías locales hasta funcionarios que por miedo o corrupción terminan siendo piezas dentro de su maquinaria. Es una guerra en la que los límites entre buenos y malos se difuminan, y donde la lealtad muchas veces depende de quién ofrece más seguridad, dinero o simplemente la posibilidad de seguir con vida. El caso de Sinaloa es particularmente simbólico porque representa el epicentro del narcotráfico en México. Aquí nacieron los líderes más icónicos de esta guerra, y aquí se han escrito algunos de los capítulos más cruentos. Cada operativo, cada detención, es visto con escepticismo por la población, que sabe que al final del día, cuando las cámaras se apaguen y los convoyes militares se retiren, el verdadero poder seguirá ahí. Las cifras oficiales pueden intentar maquillar la realidad, pero no pueden ocultar el miedo que sienten los habitantes de estas zonas. Un miedo que no se disipa con discursos ni con promesas de un futuro más seguro, porque la seguridad no es algo que se decreta, sino que se construye con hechos. Y hasta ahora los hechos demuestran que la violencia sigue siendo la regla, no la excepción. Mientras las autoridades tratan de vender la idea de que están recuperando el control, en las calles la sensación es distinta. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasará cuando se retiren? ¿Quién quedará al mando? Porque al final, la gente no necesita promesas, sino certezas. Y la única certeza que tienen en este momento es que la guerra está lejos de terminar. Y así, entre operativos que parecen golpes certeros, pero terminan siendo solo heridas superficiales, la vida en estos territorios sigue su curso. La violencia no se detiene, solo se transforma. Y la población, esa que nunca pidió estar en medio de esta guerra, sigue esperando el día en que la paz deje de ser un lujo inalcanzable y se convierta en una realidad. Pero hasta que ese día llegue, Sinaloa, Chihuahua
y muchos otros estados seguirán siendo escenarios de una guerra que no distingue entre culpables e inocentes. Y mientras el Estado y el crimen organizado sigan disputándose el control, la gente seguirá atrapada en el fuego cruzado, viviendo en un país donde la violencia no es la excepción, sino el pan de cada día. La normalización de la violencia en estas regiones ha provocado que generaciones enteras crezcan con una percepción distorsionada de la realidad. Para muchos jóvenes, el narcotráfico no es solo un problema, sino una opción de vida. En un entorno donde las oportunidades son escasas y el miedo se ha convertido en un compañero diario, la lealtad a los cárteles no siempre nace de la ambición, sino de la necesidad de sobrevivir. Las historias de adolescentes reclutados por estas organizaciones se repiten una y otra vez. En muchos casos, las opciones son limitadas: trabajar en el campo por un salario miserable, emigrar a Estados Unidos con la incertidumbre de ser deportado, o unirse a los cárteles con la promesa de dinero fácil y respeto. En este último escenario, el poder se obtiene con rapidez, pero la vida se acorta con la misma velocidad. El gobierno ha intentado implementar estrategias de prevención, pero la realidad es que los programas sociales son insuficientes cuando el crimen organizado ofrece más seguridad económica que el propio Estado. Para los jóvenes que crecen en estos ambientes, el mensaje es claro: el narco puede darles lo que el sistema les ha negado. La falta de oportunidades no es el único factor que perpetúa esta situación. La corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia permite que los cárteles operen con relativa impunidad. No es raro escuchar historias de oficiales que avisan a los criminales sobre operativos inminentes, o de jueces que bajo presión o soborno liberan a delincuentes apenas días después de haber sido capturados. En este contexto, la población ha aprendido a moverse con cautela. No hacen preguntas innecesarias, evitan ciertos lugares después de determinada hora y saben que en muchos casos la única opción es guardar silencio, porque hablar demasiado puede costarles la vida. Las desapariciones forzadas son otra cara de esta violencia sistemática. Decenas de personas desaparecen cada mes en estas regiones, muchas veces sin dejar rastro. Las autoridades suelen minimizar el problema, argumentando que muchas de estas víctimas estaban involucradas con el crimen organizado, pero las familias de los desaparecidos cuentan una historia diferente. En muchas ocasiones, sus seres queridos eran inocentes, atrapados en el fuego cruzado o castigados por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las madres buscadoras han tomado el papel que el Estado ha dejado vacío. Con palas y varillas recorren el desierto y las montañas en busca de fosas clandestinas, esperando encontrar los restos de sus hijos para al menos darles un entierro digno. Su lucha es un recordatorio doloroso de la impunidad que impera en el país y de la falta de respuestas de un gobierno que, en muchos casos, prefiere ignorarlas. A pesar de todo, la vida sigue su curso en estos territorios. Los mercados abren, los niños van a la escuela y las familias intentan mantener una rutina que les haga sentir que aún tienen el control sobre algo. Pero la realidad es innegable. Viven en un estado de guerra no declarado, donde la línea entre la normalidad y la tragedia es cada vez más delgada. La pregunta que muchos se hacen es si alguna vez esta situación cambiará. Las estrategias del gobierno han variado con el tiempo, desde la guerra frontal contra el narco hasta la política de abrazos, no balazos, pero ninguna ha logrado un cambio significativo. Los cárteles han demostrado ser más adaptables que el propio Estado, mutando y reorganizándose con cada golpe recibido. Y mientras el país debate sobre cuál es la mejor estrategia para enfrentar el problema, las comunidades siguen viviendo bajo el yugo del miedo. Porque al final del día, la guerra contra el narcotráfico no solo se mide en operativos y decomisos, sino en las vidas que se pierden en el proceso. Hasta que no haya una solución integral que ataque el problema desde la raíz, con educación, oportunidades económicas, instituciones fortalecidas y una verdadera voluntad política. La historia seguirá repitiéndose y en cada repetición serán los mismos los que paguen el precio:
la gente común que solo quiere vivir en paz, pero que ha aprendido que en esta guerra la paz es un privilegio que pocos pueden permitirse. En definitiva, la violencia en las regiones controladas por el narcotráfico no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores históricos, económicos y sociales que han permitido la consolidación del crimen organizado como una fuerza paralela al Estado. Mientras las condiciones de pobreza, corrupción e impunidad sigan siendo el caldo de cultivo de estas organizaciones, cualquier estrategia enfocada únicamente en el combate armado será insuficiente para erradicar el problema. Es necesario un enfoque integral que no solo enfrente a los cárteles con medidas de seguridad, sino que también ofrezca alternativas reales a la población, especialmente a los jóvenes que ven en el narcotráfico una salida a la precariedad. Invertir en educación, generar empleo digno y fortalecer las instituciones de justicia son pasos fundamentales para debilitar la influencia del crimen organizado en la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, esto requiere una voluntad política firme y una sociedad que exija cambios estructurales de fondo. Mientras las soluciones sean superficiales o de corto plazo, la historia seguirá repitiéndose y las víctimas seguirán siendo las mismas: ciudadanos atrapados en una guerra que no pidieron, pero de la que no pueden escapar. Hasta que el país no enfrente este problema desde sus raíces, la paz seguirá siendo un sueño lejano para muchas comunidades que han aprendido a vivir con el miedo como parte de su cotidianidad. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este análisis. Como vimos, el problema del narcotráfico y la violencia no es algo que se solucione solo con más operativos o con discursos políticos. Hace falta un cambio real, profundo y estructural. Si les gustó este contenido, no olviden dejar su like, compartirlo y comentar qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay una solución viable a corto plazo o estamos atrapados en un ciclo sin fin? Los leo en los comentarios.